buenos días Soto, muy contenta de compartir. Lo que quería hablar con ustedes hoy es un poco lo que trabajé en varios proyectos, una idea, un concepto que trabajé en varios proyectos musicales y lo trabajé voy a enseñar como dos vertientes diferentes, ¿no? Espero. C'est bon? J'y vais, ça tourne? Alors on a découvert le chant des dunes la première fois quand Pascal Hersen a descendu une dune à pied. Et voilà ce que ça donne. Après on a passé l'après-midi à se rendre compte qu'il y a deux sons, un son de pied et un son d'avalanche. Alors dans le sable qui chante, il y a deux seuils. Le premier seuil, il y a une quantité de sable qu'on pousse. Et donc si je pousse 4 doigts, et si ça sonne sans problème, 3 doigts. Deux doigts. Un doigt. Tout juste. Donc le seuil est entre un et deux doigts. Il y a aussi un seuil en vitesse. Donc si je vais trop lentement, et là si je passe juste le seuil, si je vais plus vite, ça sonne plus aigu. Les sables qui chantent tout le temps, pas seulement sur la phase d'avalanche. Et là, on n'est pas sur une phase d'avalanche, on est sur un plateau. La phase d'avalanche est là-bas. Et en fait, dès que le sable est cisaillé, il chante. Par exemple, on peut aussi le cisailler comme ça et faire différentes notes. Et on voit qu'en faisant retomber le sable, ça fait aussi du son. La seule différence entre le plateau et la phase d'avalanche, c'est que sur le plateau, si je pousse le sable, dès que je m'arrête, il s'arrête. Alors que sur la phase d'avalanche, il continue à couler en avalanche. Il est cisaillé par la gravité, et du coup il fait toujours la même note. Et c'est ça le chant des dunes. Leí este artículo y luego empecé a buscar información sobre este fenómeno que me pareció extraordinario. Empecé a encontrar información que decía que desde Marco Polo había relatos de este fenómeno natural que era el canto de las dunas. Obviamente en la época no tenían ni idea de lo que producía este sonido que, como describían, era un sonido muy grave, muy fuerte y afinado.
y eso en medio del desierto, ¿no? Era algo absolutamente inédito. Entonces yo dije, eso me parece un súper punto de partida para hacer un proyecto musical, una pieza. Todavía no sabía exactamente de qué forma sería esta pieza, cómo lo manejaría, eh, y empecé a trabajar en esto, ¿no? Entonces, aquí voy a compartir si llego a... perdón. Creo que en visualización, si quieres, puede ponerlo en grande. No sé si me ven a mí solamente o... No, vemos al PDF. Ah, ok. No, está bien, no pasa nada. Entonces, bueno, empecé a hacer un proyecto que finalmente fue apoyado por el FONCA, que es un ex organismo ahora en México, que apoyaba, que tenía distintas vertientes para apoyar a los artistas, y eso es uno de los que se llama Fomento a Proyectos Psicoinversión. Entonces la idea era generar una pieza con esta idea del canto de las dunas, ¿no? La pieza la llamé Barcán y empecé a trabajar esta idea de qué quiero en esta pieza, ¿no? En esta pieza lo que quiero es, de alguna forma, el punto principal es el canto de las dunas, ¿no? Justo este fenómeno natural. Pero cómo lo iba a evocar, cómo lo iba a hacer, no tenía todavía idea. Entonces empecé a hacer este proyecto y esta pieza la llamé Barcán. Barcán, entonces voy a leer un poquito una parte, es el resultado de la intersección entre el universo sonoro y el mundo escénico. Lo que me parecía importante para mí es que sea una pieza escénica, que haya una parte realmente escénica en la pieza, ¿no? La idea del proyecto surge en términos conceptuales del canto de las dunas, un sonido grave y profundo generado por la caída de la cima de las dunas Barcán. Entonces empecé a investigar y me di cuenta en realidad que los científicos, como el científico que vimos en este video, que se llama Stéphane Daudy, que es un científico francés, investigaron cómo se produce exactamente este sonido. Era como muy... No era tan evidente en realidad pensar cómo se produce este sonido, ¿no? Y por qué se produce en algunas dunas y en otras no, ¿no? Entonces, la particularidad son dunas que se llaman Barcán por la forma que todos hemos visto, esas formas de dunas en semicírculo, ¿no? Típicas, ¿no? Como imaginamos las dunas en el Sahara en particular, ¿no? Entonces, esas son dunas cuya arena tiene una cierta conformación mineral y que en el momento de rompimiento de la cumbre producen este sonido mitificado durante siglos. Entonces, en realidad, no es el viento que hace este ruido, sino la propia arena que después que por movimiento, etcétera, tiene demasiado arena en su cima, va a empezar a caer naturalmente y cuando cae produce este sonido. Entonces empecé a buscar información y me di cuenta que eso no funcionaba con cualquier arena, tienen que ser granos de arena particular, con una dimensión particular, son muy lisos, etc. Y, bueno, aquí, bien, claro, cuando Marco Polo pasaba por el desierto, no tenía ni idea que producía este sonido fuerte y grave, y todos pensaban que era como espíritus, etc., ¿no? Hablaban de, haciendo relación con instrumentos, eh, tambores, etcétera, cuando obviamente era bueno, ahora era la duna. Entonces planteé, lo que me parecía importante era no solo el sonido, sino tener un espacio de ficción, como llaman en teatro, que era la idea del desierto. ¿Cómo voy a reconstruir esta idea del desierto? No solo la cuestión del sonido, para mí era importante, ¿no? La cuestión del desierto, ¿no? Entonces el espacio escénico, el espacio de ficción de Barcal, va a ser un espacio abierto
Eso me parecía importante, la idea del desierto. Tenía que ser amplio el espacio donde se iba a tocar la pieza y representar de alguna forma esta cuestión del desierto, ¿no? Bueno. También me di cuenta que lo que quería muy rápidamente era que quería que todos estuviéramos incluidos en este espacio, tanto los músicos que íbamos a tocar que el público. A mí me pareció muy importante eso, tener un espacio envolvente a nivel del sonido. Entonces, muy rápidamente me di cuenta que quería por lo menos 4 bocinas que iban a estar um, alrededor del público y de nosotros los músicos también. Eso era una de las cosas muy importantes para mí. Estar todos en el mismo espacio, ¿no? Y también el hecho que los músicos y el público estén en el mismo espacio permitía que los músicos mismos se pudieran acercar al público, estar cerca realmente del público. Eso me parecía importante para que pueda tanto escucharse los músicos en vivo que su sonido procesado a través de las bocinas. Entonces había un juego también a nivel sonido real que escucho directamente a mi lado, porque el músico está a mi lado, y sonido ya procesado, manipulado, que voy a escuchar a través de las bocinas. Entonces había diferentes dimensiones, diferentes espacios, en realidad del mismo espacio. Eso me pareció también muy importante. La otra cosa que era importante, había una idea también de... Esta pieza en realidad al principio no la concebí como un paisaje sonoro, pero más veo por atrás la historia de esta pieza, ya siento que es como mi primer paisaje sonoro, en realidad. Un poco especial, pero mi primer paisaje sonoro. Porque también la cuestión, me parece muy importante la cuestión del, como un poco del viaje, del desplazamiento de los músicos. Yo quería que un músico que los músicos, los instrumentistas no se quedaran fijos en el espacio, y eso implicaba que pudiera trabajar con músicos que tenían la capacidad de moverse. Eso era muy importante para mí. Yo siento que no todos los músicos tienen esta capacidad. Luego se plantan así frente a la trilla y tocan, pero poder moverse aún así de una manera muy simple, desplazarse en el espacio era muy importante para mí, porque pensaba el público, si estoy sentada aquí, voy a escuchar el flautista que va a pasar a mi alrededor, pero me gustaría luego escuchar el clarinetista, el saxofonista, etcétera, ¿no? Entonces, era importante para mí que los músicos se movieran. Era un poco como la fluidez y el movimiento de la duna de alguna forma también, ¿no? Bueno, cuando escucharon, espero que escucharon bien, cuando escucharon el video que les pasé, escuchamos que hay diferentes tipos de sonidos, en realidad. Está este sonido del canto de las dunas, que es básicamente la arena cuando cae y que produce este sonido grave y fuerte, pero hay muchos otros pequeños sonidos cuando el científico mueve la arena así con su mano, etcétera, ¿no? Entonces dije, porque pues, hacer una pieza solo con un sonido grave, afinado y fuerte, era un poco reducido, ¿no? No me daba muchas posibilidades. Entonces tomé en cuenta también toda esta cuestión de los diferentes tipos de ruidos que se puede generar, ¿no? Que se generan en el video, ¿no? Para también tener un poco de variación en la pieza, ¿no? Creo que sí, y bueno, creo que ya, eso para esto. Entonces, vamos a ver un pequeño demo que hice, que está también en inglés, sobre la pieza que se realizó para que tengan un poco una idea de cómo suena, etcétera. Y luego voy a hablar un poco más en detalle de la pieza. Ah, sí, perdón. No, bueno, solo para mostrar que, bueno, esa pieza la tocamos en julio, fue 2010.
Hicimos 12 conciertos en el laboratorio Arte Alameda, que es un museo, sobre todo de arte digital y visual, sobre todo, eh, pero que acoge instalaciones muchas veces y es un espacio muy interesante porque está en el centro de la Ciudad de México. Mucha gente que va y mucha gente de diferentes perfiles, es como muy abierto y eso es interesante. Entonces dice, Barkhane es el resultado de la interacción entre el universo sonoro y el mundo escénico. La idea del proyecto surge en términos conceptuales del canto de las dunas, un sonido grave y profundo generado por la caída de la cima de las dunas Barkhanes. Estas dunas, cuya arena tiene cierta conformación mineral, en el momento del rompimiento de la cumbre producen este sonido mitificado durante siglos, ¿no? Esa pieza la presentamos, como decía, en 2010. Aquí es importante para mí porque justo también la forma de presentar la pieza, cómo iba a desarrollarse la pieza, me lo pregunté muchas veces. A mí me interesa mucho jugar con los límites entre, por ejemplo, una forma musical u otra. Entonces, a mí me pareció interesante que, y justo por la idea de desierto, que la pieza empezara, la gente, el público entra y se les suena este sonido de duro. La gente se instala, no hay nadie más, no hay músicos ni nada, y estamos realmente en una instalación sonora, ¿no? Que yo llamé espacio sonoro aquí. Pero realmente la idea era, la gente entra y no sabe qué esperar y no hay nadie, solo hay la compu en medio, pero no hay nadie para manipularla, y la idea es más bien, entro en un espacio sonoro, que es este sonido de duna, que es un sonido que en realidad luego les explico, generé por síntesis, muy similar, en realidad llegué a algo bastante similar, y aquí entra en un desierto básicamente, se instala en unos puffs, en unos cojines en el piso y espera, y yo creo que no sabe lo que espera realmente. Y luego viene la intervención musical donde nosotros entramos, los músicos, y empezamos a tocar. Entonces, aquí me gustaba también, yo siento que luego es interesante cambiar un poco las formas de presentar la música o de pensar la música, porque la gente es como más atenta a lo que puede pasar, no sabe bien qué esperar, que si estamos en una situación de concierto como tradicional. Entonces ahora, perdón, les voy a pasar
entonces, como ven, al final también salimos. Eso fue súper interesante con los músicos que tocaron conmigo, porque empecé a decir, empezamos a ensayar en el lugar y luego yo me gustaría que saliéramos así del lugar y que dejemos a la gente también, igual que cuando entran, si no están solos, no hay músicos, pues igual salimos del espacio y se vuelve a hacer una instalación sonora en realidad. Me gustaba jugar con esos límites, ¿no? De concierto, de qué es improvisación, etcétera. Y los músicos me decían, pero entonces, ¿cómo nos van a aplaudir o no nos van a aplaudir? Me pareció chistoso. Y entonces decidimos hacerlo y en todos los conciertos lo hicimos así. Estuvo súper interesante porque pues dejábamos luego la instalación sonora, ¿no? Que la Duna cantara sola y a ver cuándo salía la gente. Y bueno, obviamente salía la gente, excepto una vez que hubo una señora que se durmió en los cojines y que no sabíamos si la íbamos a despertar o si se iba a despertar sola. Pero está interesante, a mí me parece interesante esta cuestión de buscar los límites entre lo que es una instalación sonora, por ejemplo, y lo que es un concierto, ¿no? Y es lo que trabajé también en esta pieza. Podemos echar un ojo a la partitura, si quieren. ¿Hay alguien en el chat que preguntó, ¿me quedan 10 minutos solamente? Sí. Pero empezamos como a las 9:15, ¿no? O algo así. Sí, 10, 15 minutos tal vez. Ah, bueno, entonces me voy al Cerro del Planeador, que es la otra pieza, y no veremos la partitura primero. Entonces, pues, ¿sigo con la otra pieza o prefieres que termine con esta? No, podemos terminar con esta, claro que sí. Mejor. Okay. Entonces, un poco de partitura. Bueno, entonces también mi otro problema es cómo voy a escribir o cómo voy a comunicar lo que tengo que comunicar con los instrumentistas, ¿no? A mí me gusta también trabajar con partes improvisadas o abiertas y entonces era como a la vez voy a como sincronizar esos 4 instrumentistas y yo para que estemos más o menos enfocados. Es una pieza que dura casi 30 minutos, es bastante larga. ¿Cómo hacemos para coordinarnos entre nosotros, ¿no? Entonces pensé en hacer así, porque los instrumentistas tienen un sistema de micrófonos, un sistema inalámbrico cada uno, ¿no? Entonces cada uno tiene un micrófono en su instrumento y manda el audio, transmite su audio y lo manda a un receptor que yo en la compu recibo, ¿no? Porque para mí era importante también, si se van a mover, no podemos tener cables en medio del espacio, ¿no? Era súper importante eso, ¿no? Que sea abierto, que se pueda mover, ¿no? Toda la partitura la hice bastante simple, tiene una estructura lineal, es decir, que siempre se desarrolla de la misma forma, siempre van a pasar las mismas acciones y van a ser los mismos momentos. Lo que no sabemos bien es cuándo. Es decir, la otra cosa que me parecía importante es que nos podamos comunicar entre nosotros los músicos como si fuera música de cámara, que nos teníamos que ver, que nos teníamos que escuchar para pasar a la siguiente sección. Entonces, tenían que ser secciones bastante claramente definidas a nivel sonora. Nos teníamos que poder escuchar los cambios de secciones de una forma o de otra. Entonces, al principio empezamos con este sonido grave que está generado en la computadora, este sol en realidad. Y luego va a haber diferentes momentos. Yo luego mando un sonido, ahorita lo veo, está, que llamo como el sonido de duna, que es un sonido hecho, lo que se llama granulación, básicamente, que es como muy rugoso y que es muy fácil que todos lo escuchemos, ¿no? Entonces,
cuando mando esta duna que se va a mover además de manera circular en un sentido o el otro, los intérpretes que estaban tocando antes van progresivamente a empezar a hacer un fade out, a disminuir, y sabrán que luego tenemos que pasar a la otra sección. Eso es el primer ejemplo. Cuando termina este sonido, ya empiezan otra sección, con otros tipos de gestos, etcétera, que también no están necesariamente definidos a nivel, por ejemplo, de altura. Lo que intento definir es un gesto, ¿no? Que voy a tocar. Un gesto que es un gesto descendente con mucho aire en el caso de los alientos, los alientos, y que tiene ese tipo de perfil, este gesto, ¿no? Y al final se queda en el loop todo el tiempo hasta que ya pasamos a otra sección. Bueno, eso es solo un ejemplo para ver un poco el tipo de escritura que escogí para poder comunicar esta pieza y que no sea demasiado rígida, pero que sí sea determinada. La partitura es solo un ejemplo. Bueno, esta pieza fue en 2010 y lo que fue interesante para mí es que yo consideraba que no se podía quedar como una pieza sola, que esta pieza o este proyecto daba para varias variaciones, ¿no? De esto. Entonces, en 2016, apliqué a un apoyo de Ibermúsicas para hacer un proyecto en Chile, porque en Chile hay una duna que canta. Y en la primera pieza bacán que escuchamos, había, como vimos, estaba generando este sonido de manera sintética, ¿no? Pero en este proyecto de Cerro del Gramador en Chile, yo dije, Duna que canta en Chile, la voy a grabar, voy a ir a grabarlo. Y voy a hacer un paisaje sonoro ficticio. Entonces, sí, el proyecto era un proyecto de hacer una pieza acusmática. Voy a enseñar unas muestras que hice primero pues en la duna, porque era evidente que tenía que ir a la duna. Esa es cerca de una ciudad que se llama Copiapó, que está al sur del desierto de Atacama, en Chile. Y entonces se llama el Cerro del Bramador, porque era conocido por generar un sonido muy, muy fuerte. Lo que es interesante en el canto de las dunas es que normalmente lo que suena es la arena. Y aquí, como no sé si lo pueden apreciar muy bien, pero el Cerro del Bramador es un cerro. No es de todo de arena, es puro roca en realidad. Y en la parte más ahorita, arriba, cuando ya estamos arriba, hay una parte de arena encima, ¿no? Y es la que debe de sonar. Bueno, les paso todos los... No puedo contarles todos ahora porque tenemos que acelerar, pero bueno, primero la duna no sonaba, luego tuve que invitar a otras personas a ayudarme a hacer sonar la duna y así lo pudimos hacer y la pude grabar. Entonces, bueno, yo antes de grabar la duna me tuve que poner obviamente abajo, la gente arriba empujaba la arena. Es realmente un lugar muy peculiar. Con los amigos que me ayudaron a grabar. Y bueno, vamos a escuchar un pequeño ejemplo de duna, así, tal cual. Bueno, está limpiado, etcétera, pero... Entonces, bueno, la idea de la otra pieza, como decía, es una pieza, es como otra vertiente, ¿no?, del canto de las dunas, con otra presentación. Es todo un viaje a través de Chile en la parte desértica para grabar primero sonidos. Y aquí, entonces, estaba con lo de la... Ah, sí, tengo que compartir aquí, ¿no? Si no, no van a ver nada de nuevo. Ah, sí, ok.
entonces, esta duna que fui a visitar, realmente totalmente perdida en el desierto, entonces empecé a grabar diferentes tipos de sonidos. Eh, en esta mina, que estaba totalmente abandonada, había un cuidador que vivía allá para cuidar las instalaciones, de las cuales no había muchas cosas, pero bueno. Por ejemplo, sonidos, todos los sonidos que puedo encontrar en el desierto, ¿no? Es un poco, uno piensa que no hay sonido en el desierto, sí, hay sonidos, pero obviamente hay que prestar mucha atención, ¿no? Contrariamente a la No se, ciudad, ¿no? no se ven las ¿Sí? imágenes. Las imágenes ¿No no se se ve? ven. No. Ah, mais écoute, c'est pas possible ça. Se supone que sí lo había. Sí, aquí dice que tal vez compartir escritorio, pero sí lo estás compartiendo, ¿no? Sí, estoy compartiendo. Ah, bueno. No se escuchan ustedes. Sí. O tal vez también minimizar esta ventana y entonces abrirla, cerrarla para ver qué hay detrás. Sí. Ah, ok. Pero si ven, a ver, ustedes ven La esta carpeta. ventana que estoy Sí, moviendo. Sí. sí. Lo que no ven es cuando La abro imagen. la. Ajá. Qué loco. El preview. Si lo hago Ahí sí, así, ¿sí lo ya lo ven? sí. Ah, sí. Ahora sí. Bueno, lo hago como preview, ¿eh? No, que no sé qué pasa. Ok, entonces esas son varias imágenes que tomé en desierto. Los sonidos de alta tensión, así esta electricidad, ¿no? Este sonido de electricidad era ideal allá porque pues no había nada más como sonido, excepto el sonido de los coches que pasaban, porque era la Panamericana o bueno, había que captar eh, cuando no había vehículos, ¿no? Y aquí, bueno, como ven, es súper árido. Y entonces, lo que San Pedro, que es otro pueblo que es ya súper turístico, ¿no? San Pedro de Atacama, cerca de San Pedro está el super telescopio. Ah, bueno, vamos a ver San Pedro. Tengo unos sonidos también de hierbas secas, ¿no? Por ejemplo, no sé si me da tiempo de escucharlas. Aquí los salares, es impresionante, Chile tienen salares como a 4.000 metros de altitud, con flamingos rosas, es realmente muy fuerte, ¿no? Entonces empecé a captar este sonido de como espuma, allá como espuma, este salar. Entonces, en general, sonidos muy delicados, ¿no? Y bueno, yo llegué a primavera allá y era, o sea, ya arriba, si lo ven, es súper desértico el clima, pero abajo, pues es la fuente de los glaciares, entonces hay agua y los animales vienen allá en esta parte. Es bastante impresionante. Y bueno, y lo que tuve suerte es de ir al supertelescopio que está cerca de San Pedro de Atacama, que está. Bueno, las instalaciones están como a 3.000 metros, 2.500 metros, pero los telescopios están a 5.000 metros. Entonces la idea era grabar también esos sonidos como rechines, etcétera, de los telescopios. Y todo este material lo hice lo usé para mi pieza de cero. No sé si tenemos tiempo de escuchar un pequeño extracto. ¿Está o ya? Ok. ¿Sí? Sí. Espero que suene. La pieza, hay sonidos de la duna en la pieza que está al principio, al final y en medio para hacer las transiciones, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño extracto, pero lo que me da miedo es que si lo toco ahora con Audacity y que cambio de nuevo, ya no me van a escuchar, porque es lo que pasó la vez pasada. A ver si lo pongo en preview, si funciona y lo escuchan, me dice.
Bueno, es todo. Les quería presentar esos dos proyectos que hice con la misma idea, que es el canto de la duna, y con dos propuestas musicales totalmente diferentes, pero las dos hablan del desierto, ¿no? De manera sonora, y puede ser de manera sonora performática, en el caso de la primera pieza, y en la segunda una pieza acusmática. Esta pieza la hice en 2016, primero una versión octafónica y luego una versión estéreo. La presenté en Santiago en Chile, y luego en La Serena, donde había un festival. Y, y ya,